Que lo van a revisar mucho más a profundidad cuando ven, se vuelvan a ver esto en emergencias, pero creo que es importante que abordemos los shock, puesto que muchísimas de las patologías que vamos a ver de aquí en más pueden tener como resultado final un shock de distinta naturaleza. Entonces es muy importante que ustedes comprendan qué es un shock, cómo reconozco el estado de shock de un paciente y sobre todo cómo debo abordar el shock. Entonces, primera cosa importante en el shock, pasamos desde la definición. Entonces, muchas veces decimos shock es igual a hipotensión, y en realidad no, porque como ya vamos a aprender en un ratito, en las fases iniciales del shock, de hecho, podría estar la presión arterial normal. Entonces, no esperemos realmente que un paciente que esté en shock, para poderlo catalogar como tal, esperemos a que la presión esté baja. Entonces, si el shock no es igual a hipotensión, ¿a qué es igual? Hipoperfusión. ¿Eso quiere decir que un paciente puede estar hipoperfundido y aún así tener la presión normal? Sí, sobre todo en los estadios iniciales, que ya vamos a ver más adelante, se llama fase compensada del shock. Entonces, obviamente es mucho más sencillo, entre comillas, tratar a un paciente que esté en un shock con presión arterial normal a que esté ya hipotenso. Entonces, para no olvidarlo nunca, vamos a mencionar que el shock es igual a hipoperfusión. ¿Y qué significa hipoperfusión? Pues en pocas palabras, significa que las células, que los tejidos, no están recibiendo un aporte adecuado de oxígeno, es decir, que la DO2 está por debajo del rango mínimo, que es más o menos 300, o por el contrario, que algo está pasando en las células que no están pudiendo utilizar el oxígeno que les llega. Entonces, este estado de hipoperfusión, ¿por qué es tan grave? Porque si la hipoperfusión se mantiene por un tiempo prolongado, va a llevar a un síndrome de disfunción orgánica múltiple o un síndrome de falla orgánica múltiple que conducirá a la muerte del paciente. Entonces, el primer mensaje importante que ustedes tienen que recordar: shock no es igual a hipotensión. Muchas veces decimos, el paciente está hipotenso, está chocado. No necesariamente. Shock sí es igual a hipoperfusión. Y la hipoperfusión, si es que no se corrige con el tiempo, nos va a llevar a un síndrome de disfunción orgánica múltiple, que se denomina de esta manera cuando hay dos o más órganos que están fallando al mismo tiempo. Este es el que va a conducir a la muerte del paciente. Entonces, ¿cuál es la base fisiopatológica en forma general del shock? El shock se produce cuando ya sea el gasto cardíaco, ya sea el volumen sistólico, ya sea las resistencias vasculares periféricas fallan y el corazón es incapaz de poder suministrar de suficiente oxígeno a los tejidos. ¿Qué consecuencias tiene esto en los tejidos? Que el oxígeno, al no poder entrar o llegar a los tejidos, no entra al ciclo de Krebs. Ustedes ya saben que si la célula no forma energía a partir del ciclo de Krebs, utiliza un mecanismo de emergencia que es la glucólisis anaeróbica. Entonces, ¿cuál es el problema con la glucólisis anaerobia? Dos problemas principales. La glucólisis anaerobia, primero, es extremadamente menos eficiente en comparación a la glucólisis aeróbica. Si recordarán ustedes en bioquímica que habrán visto que la glucólisis aeróbica, es decir, el ciclo de Krebs, produce más o menos 40 moléculas de ATP y produce como residuos agua y CO2, que son relativamente fáciles de eliminar, ya sea por vía respiratoria o por vía renal. Pero el metabolismo anaeróbico produce apenas 4 moléculas de ATP. Es decir, es muchísimo menos eficiente en cuanto a la síntesis de ATP. Y el segundo problema de la glucólisis anaerobia es que no produce agua y CO2 como residuos, sino produce una sustancia que es tóxica, que es el ácido láctico. Y como produce ácido láctico, ocasiona acidosis de tipo metabólico. Entonces, solamente a partir del concepto general nosotros ya podemos obtener una base importante de la fisiopatología. Los tejidos dejan de recibir oxígeno, activan el metabolismo anaeróbico con todos los daños tisulares que esto conlleva, y la lesión tisular lleva con el tiempo a un síndrome de disfunción orgánico múltiple, que es el que ocasiona la muerte del paciente. Pero shocks
hay de muy diversos tipos. ¿Cómo vamos a clasificar el shock? Pues dependiendo del mecanismo fisiopatológico predominante. Entonces, dentro de la clasificación del shock tenemos el shock hipovolémico. Que como su nombre sugiere, se debe a que no hay suficiente volemia, es decir, no hay suficiente sangre o no hay suficientes líquidos dentro del torrente circulatorio para poder entregar el oxígeno a los tejidos. Y aquí dentro del shock hipovolémico tenemos que diferenciar dos grandes grupos de shock. El shock hipovolémico clásico que todos conocemos, que es el hemorrágico. Paciente, por ejemplo, que tiene una amputación traumática de una extremidad, pierde grandes volúmenes de sangre y entró en shock hipovolémico hemorrágico. El paciente con cirrosis hepática que tiene varices esofágicas está con hematemesis, está vomitando sangre, pierde grandes cantidades de sangre y entra en shock, es un shock hemorrágico, hipovolémico hemorrágico. Pero también tenemos otros tipos de shock hipovolémico que no necesariamente se producen cuando hay pérdida total de sangre, sino se pierde fundamentalmente en los líquidos de la sangre. Por ejemplo, paciente adulto mayor, 80 años, con una infección por rotavirus, va por 30 diarreas solo el día de hoy. ¿Sí? ¿Qué es lo que está perdiendo? Líquidos. A la final, ¿de dónde sale ese líquido? Pues inicialmente el del espacio vascular, que es el que más se entra. Por lo tanto, es un shock hipovolémico, pero es un shock no hemorrágico. El gran quemado, por ejemplo. El paciente con quemaduras, sabemos que pierde la integridad cutánea y empieza a perder líquidos por toda la zona de la quemadura. Y no está perdiendo sangre completa, pero está perdiendo líquidos y en algún punto dentro del sistema circulatorio no van a existir suficientes líquidos para poder transportar oxígeno a los tejidos. Por lo tanto, un shock hipovolémico no hemorrágico. Tenemos un segundo grupo que es el shock cardiogénico. ¿Dónde está el problema aquí? En la bomba. Es decir, hay suficiente sangre, incluso a veces hay un poquito hasta de más de sangre, pero la bomba que está encargada de distribuirla por todos los tejidos no funciona. Por lo tanto, a pesar de que hay sangre suficiente, esa sangre no puede llevar el oxígeno a los tejidos y por lo tanto los tejidos están hipoperfundidos. Entonces, dentro del shock cardiogénico también tenemos que diferenciar dos categorías. El shock cardiogénico isquémico, cuyo ejemplo clásico y característico es el síndrome coronario agudo, llamado infarto agudo del miocardio. Pero también puede haber un shock no isquémico. ¿En qué casos? Por ejemplo, un paciente con una arritmia, ¿sí? Una taquicardia ventricular polimórfica, o una fibrilación auricular con frecuencias cardíacas elevadas, o por ejemplo una miocarditis, etc. Tenemos un tercer tipo de shock, que es el shock obstructivo. Este shock, como su nombre indica, se produce porque, si bien es cierto, hay suficiente sangre, la bomba que propulsa la sangre está funcionando, pero hay algo que está obstruyendo la salida de ese flujo sanguíneo. Y dentro de esos algo tenemos, por ejemplo, la tromboembolia, que ocasiona una obstrucción a nivel de las arterias por la presencia de un coágulo. Tenemos, por ejemplo, neumotórax o tensión, que como ustedes recordarán, pues la cavidad pleural tiene presión negativa, ¿sí? Y si es que ingresa aire desde el exterior hacia el interior de la cavidad torácica, el pulmón se colapsa y toda esa sobrecarga de presión se carga sobre el corazón, haciendo que el corazón no pueda vaciarse, sobre todo el lado derecho del corazón. Entonces, dentro de los shocks obstructivos tenemos, como les decía, la tromboembolia pulmonar, el neumotórax de tensión, o podemos tener también el taponamiento cardíaco. ¿Por qué se produce el taponamiento cardíaco? Por ejemplo, por un derrame pleural o un hemopericardio. Y en cuarto lugar, y no lo dejamos aquí porque sea el menos importante, sino porque es el más complejo, el llamado shock distributivo. Entonces, dentro del shock distributivo
conocemos tres grandes grupos de shock. ¿Por qué se produce shock distributivo? En formas generales se produce porque hay una alteración de las resistencias vasculares sistémicas, haciendo que se dilaten principalmente las arterias y aunque a pesar de que haya sangre suficiente, como las tuberías son tan grandes, ese líquido no puede llenar estas tuberías con la presión suficiente para llevar el oxígeno al cuerpo. Por lo tanto, dentro del shock distributivo, el más importante es el shock séptico. Tenemos un segundo tipo que es más o menos parecido en cuanto a su fisiopatología, que es el shock anafiláctico. Y en última instancia, tal vez el que es el menos común de todos ellos, es el shock neurogénico. Y todos ellos comparten la característica en común de que el problema no es ni la sangre ni la bomba, sino el problema es las resistencias vasculares sistémicas. Las resistencias caen tanto, es decir, la tubería se agranda tanto, que por más que el paciente tenga líquidos suficientes, no puede bombearlos con suficiente presión. Entonces aquí tenemos un resumen rápido de los cuatro principales tipos de shock. El shock hipovolémico, que puede ser hemorrágico o no hemorrágico, el shock cardiogénico, que puede ser isquémico o no isquémico, el shock obstructivo y el shock distributivo. Dentro del distributivo tenemos el séptico, el anafiláctico y el neurológico. ¿En cuáles nos vamos a centrar en esta parte de la clase? Pues nos vamos a centrar en el primero y en el séptico. El cardiogénico lo veremos más adelante, el anafiláctico lo veremos más adelante y los obstructivos lo iremos viendo poquito a poquito en cada clase. Pero para entender un poco de la fisiopatología de los diferentes tipos de shock y poder hacer el diagnóstico diferencial, primero yo tengo que recordar toda la base fisiológica de la perfusión tisular. Entonces, ¿de qué depende la perfusión tisular? La perfusión tisular la vamos a llamar como DO2, es decir, es la distribución o la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos. Y esta DO2 va a ser igual a la capacidad o a la concentración arterial de oxígeno por el gasto cardíaco del paciente. ¿Y el gasto cardíaco por qué está determinado? El gasto cardíaco está determinado por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico, ¿por qué está determinado? Por la precarga, por la postcarga y por la contractibilidad cardíaca. Entonces, si es que alguno de estos puntos de la ecuación se alteran, la DO2, es decir, la capacidad de perfundir los tejidos, se va a ver alterada. ¿Qué era la precarga? Recordamos un poquito así rápido. ¿Qué es la precarga? Es la cantidad de líquido de sangre que llega al corazón a través de las venas cavas, vena cava superior y vena cava inferior. Entonces, ¿qué es la precarga? Es el volumen de líquido que llega al corazón. Por ejemplo, en un paciente que está deshidratado, porque está con 30 diarreas, ¿cómo será la precarga de ese paciente? Disminuida, porque la sangre que le llega es menor al volumen. Por lo tanto, cae la precarga, cae la DO2. Entonces, precarga es la cantidad de sangre que llega al corazón. La postcarga, en cambio, esta es la resistencia que debe vencer el corazón para poder inyectar la sangre a través de la arteria. Es decir, en pocas palabras, la presión diastólica. Y la contractibilidad, como su nombre dice, es la capacidad del corazón para contraerse. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el volumen sistólico normal? ¿Cuál es el volumen sistólico normal? 120. No, ese es el volumen telediastólico, pero casi. El volumen telediastólico más la FEBI, o mejor dicho, por la FEBI, nos da el volumen sistólico. Entonces ya tienen el primer dato. El corazón se llena cada latido al final de la telediástole con 120 ml. Si decimos que eso por la FEBI es igual al volumen sistólico, ¿cuánto es la FEBI? ¿Cuál es la FEBI normal? ¿Qué es la FEBI? La fracción. Perfección demasiado. Fisiología, chicos. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal?
80. No, era de 80. 2/3. 80, ¿no? Nada. 2/3. 2/3 son más o menos del 60%. 120 por 60%, Sí. 70 mililitros. Entre 70 y 80 mililitros. El volumen sistólico es entre 70 y 80 mililitros. ¿Cómo que no? Si 70 y 80 mililitros de multiplico por la frecuencia cardíaca, vamos a subir 70 y vamos a decir que la frecuencia cardíaca es 70. 70 por 70, 490. perdón, ¿qué? 70 por 70. 490. 4.900. 4.900 ml por minuto. 140. Pues, ¿cuál es el gasto normal de un adulto sano? Aproximadamente 5 litros de sangre por un minuto. Entonces de ahí viene el famoso los 5 litros de sangre del adulto. Si tenemos 5 litros de sangre y esos 5 litros dan la vuelta por nuestro cuerpo en un minuto. Y eso se debe a que en cada latido el ventrículo izquierdo eyecta entre 70 y 80 mililitros, y si la frecuencia cardíaca es 70 latidos por minuto, 70 por 70, 4.900 mililitros por minuto. Entonces el gasto en reposo, es decir, ahorita que no estamos haciendo nada, por nuestro cuerpo circulan aproximadamente 5 litros de sangre en un minuto. Y aquí ya empezamos a entender un poquito los mecanismos compensadores de nuestro cuerpo. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que empezamos a estar deshidratados? Pues la precarga disminuye. Si la precarga disminuye, el volumen sistólico disminuye. Entonces, supongamos ahora, le vamos a poner entre paréntesis cierto volumen. Tú estás deshidratado, ¿ya? Por lo tanto, ya no llenas el ventrículo con 120 ml porque ya no te llega más sangre. Entonces vas a llenar solamente con 100 ml. Como decimos que el volumen diastólico se multiplica por la Febres, que es del 60%, entonces más o menos en cada latido tú eyectarás 60 mililitros de sangre, ya no 70. Para mantener estos 4.900, ¿qué tienes que hacer? Subir la frecuencia cardíaca. Entonces, en lugar de 70 latidos por minuto, vas a tener ahora 90 latidos por minuto. ¿Sí? Si multiplicas esto por esto, 9 por 6. Ya, entonces tienes más o menos los mismos 5. Entonces, de esta manera compensas. Pero va a llegar un punto en el que, por ejemplo, en el shock hipovolémico llega tan poca sangre al corazón que en lugar de llegar a 100 ml en cada latido, ahora le van a llegar apenas 40 ml por latido. Entonces, como el corazón eyecta aproximadamente el 60%, vamos a suponer que más o menos elimina unos 30 ml por cada latido, que este sería el volumen sistólico. Para yo poder mantener los 5 litros, tendría que subir la frecuencia cardíaca a más de 150 latidos por minuto. ¿Sí? Cosa que a lo mejor el corazón no es capaz de hacer, y automáticamente, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Cae. Y la de O2 cae. Entonces el paciente entra en shock porque sus tejidos empiezan a estar hipoperfundidos. Y esto es muy importante entenderlo porque a partir de aquí justamente es que se hace la clasificación fisiopatológica de los tipos de shock. En el shock hipovolémico, ¿cuál es la manifestación o cuál es la alteración del ciclo que predomina? La caída de la precarga. Entonces, ¿cuál es el dato más importante del shock hipovolémico? Que la precarga cae. Y cae mucho. Porque el corazón no tiene suficiente sangre para bombear. Ahora vamos con el shock cardiogénico. ¿Cómo está la precarga en el shock cardiogénico? Bien, normal o incluso ligeramente aumentada. Si ustedes han visto un paciente con insuficiencia cardíaca, ¿cómo está? Hinchado, es decir, está hipervolémico. ¿Sí? Entonces la volemia está normal, la poscarga puede estar aumentada o normal, pero el problema principal aquí está en la bomba, en la contractibilidad del corazón. El paciente está infartado. ¿Qué pasa con las células infartadas? No reciben oxígeno. Si no reciben oxígeno, no se contraen. Por lo tanto, la contractibilidad cae y el corazón empieza a bombear menos sangre. No porque le falte sangre, sino porque no puede manejar la sangre que ya tiene. En el shock obstructivo, ¿qué es lo que predomina? Una elevación significativa de la poscarga. Es decir, sube tanto la poscarga que a pesar de que haya suficiente volumen y a pesar de que el corazón teóricamente bombee bien, esa fuerza ejercida no es suficiente para vencer la resistencia y por lo tanto el corazón no se vacía. Y en el shock distributivo, ¿cuál es el principal efecto o cuál es el principal mecanismo fisiopatológico?
La vasodilatación. ¿Qué pasa con las resistencias vasculares periféricas? Caen en pico. Entonces, las resistencias vasculares periféricas o sistémicas caen. ¿Sí? Entonces, como ustedes se van dando cuenta, profe, ¿eso significa que el tratamiento del shock es distinto en cada caso? Sí. Sí, porque no en todos los casos predomina el mismo mecanismo. Por poner un ejemplo rápido, que me está faltando líquidos de mi shock hipovolémico, ¿qué es lo primero que hago? Pongo líquidos. Sí, pongo salina, lactato, o si es hemorrágico, pongo hemoderivados, sangre. ¿Sí? En el cardiogénico, ¿qué tengo que hacer? No poner tantos líquidos, porque de hecho el paciente tiene hasta demasiados líquidos, sino lo que tengo que hacer es mejorar la contractibilidad cardíaca. Por ejemplo, dobutamina. En el shock obstructivo, ¿qué tengo que hacer? Destapar las arterias. Si tengo un neumotórax de tensión, colocar el catéter de drenaje pleural. Si tengo un taponamiento cardíaco, hacer una pericardiocentesis descompresiva. Si tengo una tromboembolia pulmonar, pues disolver el coágulo. Y en el shock distributivo, ¿qué tengo que hacer? Disminuir la resistencia vascular sistémica. ¿Cómo lo hago? Con vasoactivos. Noradrenalina, adrenalina, etc. Noradrenalina en el shock séptico, epinefrina o adrenalina en el shock anafiláctico. Como ustedes se dan cuenta, el mecanismo influye en mi decisión terapéutica. En un caso pongo mucho líquido, acá no pongo líquido, aquí pongo vasoactivos, acá a lo mejor no pongo vasoactivos, ¿sí? Entonces el mecanismo fisiopatológico es distinto. ¿Y de qué depende? De la capacidad para distribuir oxígeno en los tejidos, la cual está condicionada por la capacidad o el contenido arterial de oxígeno o el gasto cardíaco. El gasto cardíaco depende del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca, y el volumen sistólico depende de la precarga, la poscarga y la postcarga. Y esto de aquí es lo que genera que mis tejidos reciban oxígeno suficiente para no morirse de hambre. ¿Estamos claros con esto? Sí. Segurísimo, desacordado. Claro. Tome pruebas, tome pruebas. Entonces, una vez que hemos entendido esto, vamos a ver un poquito de la fisiopatología del shock. ¿Por qué los tejidos que dejan de recibir sangre empiezan a morirse? Y un poquito de esto ya hemos hablado. ¿Sí? Ya hemos hablado de que una vez que los tejidos dejan de recibir sangre, activan el metabolismo anaerobio, y el metabolismo anaerobio, aparte de ser poco eficiente, produce muy poquita energía, produce residuos tóxicos. Hagan cuenta que nuestro cuerpo funciona con hidroeléctricas. Las hidroeléctricas son limpias, no producen mayores residuos, son muy eficientes para producir energía, y cuando se acaban las lluvias, cuando se acaban los líquidos, en este caso activamos la generación de emergencia, es decir, empezamos a producir energía con diésel. ¿Cuál es el problema de esta producción? Que es cara, porque el diésel es costoso y es muy contaminante. Nos dan cuenta, para poner un ejemplo que aborde la realidad nacional, que básicamente nuestro organismo cambia de una producción con hidroeléctricas a una producción con planta de diésel. Sí, mucho más cara y mucho más contaminante. Vamos a entender un poquito por qué se produce, o qué fenómenos se producen como para que el shock pueda llevar a un paciente a la muerte. Entonces deben ustedes haber escuchado o haber estudiado en alguna otra asignatura que el shock tiene fases, que no es un proceso lineal, sino es un proceso que se va dando como escaleras o etapas. La primera fase, tenemos aquí la fase compensada del shock, también llamado shock compensado. Aquí se producen todos los mecanismos de adaptación que tiene nuestro cuerpo para mantener la presión arterial controlada y tratar de mantener la perfusión tisular. Lo que veíamos antes, ¿qué pasaba cuando disminuía la precarga? Se disminuía el volumen sistólico, pero para mantener el gasto cardíaco aumentabas la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cómo está el paciente en esta fase compensada? Bajo efecto adrenérgico. ¿Qué significa? Taquicárdico, vaso contraído, disminuye el volumen de diuresis, etc. Entonces es una fase compensada. Entonces en la fase compensada el paciente está bajo efecto adrenérgico y la tensión arterial probablemente esté normal. Después de esto, si no lo corregimos o no lo identificamos en este momento, porque la presión está bien, lo dejamos pasar, no, tranquilo, el paciente no tiene nada, deja la presión 120-80 al pecho y el viejito desorientado, que no sabe quién es.
Entonces, si no corriges aquí a tiempo el shock, vas a pasar a la siguiente fase, que se llama la fase progresiva del shock. Entonces, aquí los mecanismos compensatorios ya no bastan, el paciente está francamente chocado, es decir, está un poco extendido, la perfusión tisular baja. El paciente está sintomático, empieza a haber lesión orgánica, y la presión arterial en este caso ya va a estar disminuida. Y si a pesar de eso no corregimos a tiempo o lo que ocasiona el shock es extremadamente grave, el paciente puede progresar hacia una tercera fase, que desafortunadamente ya es la fase de shock refractario. ¿Qué quiere decir el shock refractario? Que a pesar de nuestras intervenciones, lo más probable es que el paciente muera. ¿Por qué? ¿Qué caracteriza el shock refractario? La presencia ya de disfunción orgánica. Entonces, aquí obviamente la presión arterial va a estar severamente comprometida. En forma general, la mortalidad de un shock, o sea, cuando un paciente entra en shock, la mortalidad está en torno al 30 o 50%, más o menos. Es decir, que uno de cada dos pacientes que tú veas en un estado de shock, por más bien que tú lo controles y lo manejes, va desafortunadamente a terminar falleciendo. Y aquí hay un dato que es muy importante. Por cada hora que nosotros nos demoremos, sobre todo en el shock séptico, la mortalidad del paciente aumenta un 10%. Es decir, si tú tienes un paciente que viste en estado de shock séptico en la emergencia, ya solamente por tener shock séptico ese paciente tiene un 50% de probabilidad de morirse. Sí, y encima te demoraste 5 horas en empezar antibióticos y en empezar la reanimación, 50% extra, 50 más 50, el paciente se va a morir seguro. Entonces, por eso es que hacemos tanto énfasis en identificar en forma temprana el shock. Pero ¿cómo puede un shock pasar de una fase compensada a un shock refractario? ¿Qué es lo que pasa en nuestro organismo para que ocurra eso? El primer paso de la serie de procesos fisiopatológicos que ocurren es la hipoperfusión. Todo esto es el desencadenante. Y como ya habíamos dicho antes, sea cual sea la causa, los tejidos dejan de recibir el suficiente oxígeno. ¿Qué hacen los tejidos? Ya habíamos dicho antes, activan el metabolismo anaeróbico y esto va a producir dos efectos importantes. Primero, no hay una suficiente producción de energía, porque obviamente no vamos a comparar una hidroeléctrica que produce no sé qué cuántos megavatios en comparación con una pequeña planta de diésel productora de quién sabe unos cuantos megavatios nada más. Entonces, ¿cuál es el primer efecto? La hipoperfusión lleva a un fracaso energético por parte de las células. Fracaso energético, sí, porque antes la célula estaba produciendo 40 ATP y ahora produce 10 menos. Entonces, la célula, ¿qué es lo que hace? Al igual que tu cuerpo prioriza los órganos vitales, la célula prioriza las funciones vitales y deja de entregar energía a ciertos procesos celulares que la célula considera secundarios. Dentro de la célula, ¿cuál es el proceso que más ATP consume? No, es en general en todas las células, estamos hablando de todas las células en general. ¿Cuál es el proceso que más energía consume? No, eso produce. Las células dejan de replicarse en ese momento, aunque no se pueden replicar. Las bombas iónicas. Acordarán ustedes que lo más básico de la fisiología decíamos, la concentración de sodio es mayor afuera que dentro y el potasio es mayor adentro que fuera, y eso se lograba gracias al transporte activo. ¿Sí? Porque recuerden que si nosotros dejamos los canales abiertos, la difusión hacía que el sodio se meta en la célula y que el potasio se salga de la célula. Entonces, para nosotros evitar eso, teníamos canales cerrados y utilizábamos principalmente la bomba de sodio y potasio para mantener esa diferencia. Pero ustedes recuerdan que bomba sodio, potasio, ATPase. ¿Qué no hay ahorita? ATP. Por lo tanto, la bomba deja. Entonces, las bombas fracasan y
Y esto produce ¿qué? Entrada masiva de sodio al intracelular con el consiguiente edema celular. Entonces las células se hinchan porque como las bombas ya no funcionan, empieza a filtrarse sodio y ustedes recordarán que el sodio siempre lleva agua. Por lo tanto la célula se hincha. Entonces tenemos un edema celular. Y las células hinchadas, ya sabemos que fracasan. Principalmente ¿cuáles? Las neuronas. Entonces, ¿cuál es una de las principales manifestaciones o más tempranas del shock? La alteración neurológica, la alteración del estado. El paciente empieza a estar somnoliento, empieza a estar desorientado, como decíamos en la clase pasada. El viejito no está con fiebre, pero nos damos cuenta que algo le está pasando porque se pone agresivo, porque no reconoce a los dignos, ¿sí? Porque tiene conductas que nunca en su sano juicio ha tenido. Entonces hay edema celular. Entonces el edema celular produce varios efectos, pero tal vez el más importante es la disfunción mitocondrial. Entonces la célula se hincha y ustedes acordarán que la mitocondria es una minicélula porque está envuelta en una membrana parecida a la membrana plasmática y adentro tiene estas crestas. Entonces si es que hay disfunción mitocondrial, ¿qué es lo que hacen las mitocondrias? Activan los mecanismos de apoptosis. Entonces la célula, como no recibe energía, decide que ya no es útil vivir y se suicida. La disfunción mitocondrial activa la apoptosis. Apoptosis que se logra por las enzimas lisosomales. Y si las enzimas lisosomales se mueren, o mejor dicho, producen una muerte celular, ¿qué va a aparecer después? Inflamación. Entonces el tercer paso de esta cascada es la inflamación sistémica. Mucho más si es que es un shock séptico, pero cualquier otro tipo de shock va a producir inflamación. ¿Qué es lo que hace la inflamación? Libera, ya saben, la IL-1, la IL-6, el factor de necrosis tumoral, el factor de necrosis nuclear, etcétera, etcétera, que producen vasoplegia. Hay vasodilatación refleja y esto produce también disfunción endotelial. Es decir, las células en general de los tejidos empiezan a morir y esa muerte celular activa la cascada de inflamación, activa una tormenta de citoquinas. ¿Qué hace la tormenta de citoquinas? Daña o altera la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ocasionando una disfunción del endotelio. ¿Qué efectos tiene la disfunción del endotelio? Primero, que favorece la extravasación de proteínas y de líquidos. Por lo tanto, más edema celular, más edema intersticial, menos líquido circulante. Es decir, produce una hipovolemia relativa. Entonces, una extravasación de líquidos y proteínas. Vasodilatación. Y produce un fenómeno que es mucho más importante todavía, y ustedes se recordarán. ¿Qué es lo que pasaba cuando se dañaba el endotelio? ¿Qué se liberaba del endotelio? Bradicimina. Bueno, la bradiciminito. Se libera el factor 3 de la coagulación. Por lo tanto, ¿qué se produce? Activación de la cascada de la coagulación, es decir, trombosis intravascular. Otra vez. Es decir, los pequeños vasitos sanguíneos se tapan, se ocluyen y por lo tanto el tejido que ya de por sí no estaba recibiendo sangre, ahora va a recibir menos sangre. Se produce una trombosis. Esto puede llevar con el tiempo a una coagulación intravascular diseminada. ¿Y cuál es el resultado de todo esto para no darnos más vueltas? Síndrome de disfunción orgánica. ¿Sí? ¿Y después de esto qué viene? La muerte. El paciente. Entonces, ¿qué podemos decir? En esta primera fase se produce esto.
Esa es la fase compensada del shock. Es decir, antes que las células empiecen a morirse, si nosotros identificamos de forma temprana el shock, podemos mejorar el pronóstico del paciente. ¿Qué es lo que va a pasar después? Viene la fase de inflamación, que ya es la fase progresiva del shock. Y si no hemos hecho nada para resolverlo, o si no hemos logrado resolverlo, viene la tercera fase del shock, que es la fase refractaria, que es cuando ya aparece el síndrome de disfunción orgánica. Y ustedes van a decir, profe, ¿qué pasa en esta fase para que el shock se vuelva refractario? Que si nosotros reponemos en esta fase la volemia y mejoramos la perfusión, aparece el daño por reperfusión. Deben haber escuchado el término daño por reperfusión. ¿Qué es esto del daño por reperfusión? Significa que cuando el tejido vuelve a tener oxígeno, sabemos que el oxígeno a la final genera radicales libres. Sí, entonces llegó oxígeno y en lugar de resolver el problema, activó una cascada de apoptosis generalizada por radicales libres. Resultado, una disfunción microorgánica y se muere. Por eso se llama fase refractaria del shock, porque ya no importa lo que hagas, el paciente está condenado a morir. Daño, Hasta aquí, ¿estamos claros? daño por repercusión. ¿Segurísimos? Repercusión. Por si acaso. El autismo, ¿no? ¿Eso? Ya, a ver, vamos a ver así de forma súper rápida. Vamos a poner un ejemplo de un paciente con accidente de motocicleta. Ya, paciente joven, sin patologías, que tuvo un accidente de motocicleta con fracturas expuestas y sobre todo fractura de fémur, que como ustedes ya saben es la que mayor sangrado produce. Entonces, ¿cuál es el principal fenómeno fisiopatológico aquí? La hipoperfusión a los tejidos producto por la hemorragia consecutiva a la caída de la precardia. ¿Sí? Entonces, como el paciente está sangrando, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Prioriza los órganos vitales, el cerebro y el corazón. Y por lo tanto, hay una vasoconstricción generalizada para tratar de frenar la pérdida de sangre. Como la volemia del paciente son 5 litros, y nosotros sabemos que una fractura de fémur puede fácilmente hacerte perder entre 2 y 4 litros, ¿sí? Es decir, la volemia del paciente cayó a la mitad. Como no hay suficiente sangre, muchos tejidos dejan de recibir suficiente sangre, por lo tanto entran en hipoperfusión. Las células, cuando están hiperfundidas, ¿qué hacen? Activan el metabolismo anaerobio, que produce mucho menos ATP que en condiciones normales y encima produce sustancias tóxicas que producen acidosis metabólica. Entonces, ¿cuál es la primera consecuencia de eso? Que aquellos procesos celulares que dependen de la energía empiecen a fracasar. Y uno de esos principales es las bombas iónicas. Entonces, falla la bomba sodio-potasio ATPasa, permitiendo que el sodio, siguiendo su gradiente de concentración, vaya del extracelular al intracelular, arrastrando agua de por medio, lo cual genera que haya edema de las células. La hinchazón de la célula, el edema celular, ocasiona una disfunción mitocondrial. ¿Sí? Cuando las mitocondrias de la célula se dañan, la célula decide que ya no quiere vivir y simplemente se suicida. ¿Cómo lo hace? Se rompe la membrana mitocondrial, activa las enzimas lisosomales y la célula entra en apoptosis. El problema es que la célula se autodestruye, pero las sustancias tóxicas que estaban en su interior quedan libres por el tejido, ocasionando ¿qué? Activación de la cascada inflamatoria. Entonces hay una tormenta de citoquinas principalmente caracterizada por liberación de IL-1, IL-6, factor de necrosis tumoral, factor de necrosis nuclear, bradicininina, histamina y todo lo que se tiene. Entonces esto tiene varios fenómenos, pero dentro de ellos uno de los más destacados es la alteración de la permeabilidad y del volumen vascular, ocasionando una vasodilatación. Y ustedes van a decir, pero profe, ¿no se supone que una de las respuestas compensatorias del shock es justamente que se haya vasoconstricción? Exacto. Es decir, este proceso inflamatorio se opone al mecanismo básico de compensación que tiene tu cuerpo, que es la vasoconstricción, para mantener la presión arterial controlada. Es decir, tú haces vasoconstricción y la inflamación te vasodilata. Y por lo tanto, tu presión arterial cae más. Entonces, lo más importante de este proceso de alteración vascular es que produce disfunción milendotelio, que es la capita que recubre internamente a los vasos. Disfunción que tiene varios efectos. Primero, favorece la extravasación de líquidos. Es decir, aparte que ya no tiene sangre,
tus líquidos empiezan a fugarse desde el espacio intravascular al intersticio y a la célula. Es decir, te quedas todavía más hipovolémico. Se trasvasan proteínas. Acordarse que las proteínas son claves para mantener la presión oncótica, es decir, para mantener los líquidos dentro de los vasos. Y por último, se activa la cascada de la coagulación, ocasionando trombosis. Trombosis inicialmente microvascular, que puede llevar a una coagulación intravascular diseminada, y la trombosis también es responsable de la disfunción motora. ¿Por qué? Porque se trombosan, por ejemplo, los pequeños capilares hepáticos. Resultado, falla hepática. Se trombosan las pequeñas arteriolas de los glomérulos. Resultado, necrosis tubular y falla renal. Se necrosan las pequeñas arteriolas que llevan sangre al miocardio. Resultado, disfunción miocardial. Sí, imagínense ustedes si un paciente con shock hipovolémico además se le suma disfunción miocárdica. Chao. Dígame. Profe, sí, es que dijo que dejamos que evolucione la trombosis a coagulación intravascular diseminada, no podía contribuir igual a la hemorragia si fuera el caso de un... Claro, y llega un punto en el que la hemorragia es refractaria y tú sabes que no la vas a poder frenar prácticamente con nada, porque el paciente ya no tiene ni plaquetas ni factores de coagulación porque se le acaba. Ya cuando veamos shock hemorrágico en la próxima clase vamos a ver que para eso justamente se recomienda la transfusión 1-1-1, es decir, transfundes glóbulos rojos, transfundes plaquetas y transfundes factores de coagulación, para evitar que se acaben porque se están consumiendo en este proceso de microtrombosis que se produce en el doctorado. Y si el paciente ya está en síndrome de falla orgánica múltiple, que se define a esto cuando hay dos o más órganos fallando al mismo tiempo, pues el resultado es la morición. El paciente se sale de shock. Y por lo tanto, eso explica las tres fases del shock: la fase compensada, la fase progresiva y la fase refractaria. Ahora, aquí hay una cosa que es muy importante desde el punto de vista de la clínica, y vamos a empezar a ver ya parámetros clínicos. Si entendimos la fisiopatología y entendimos la clasificación, vamos a ver ahora la clínica. Entonces, aquí vamos a correlacionar un poquito con esto. Decimos que el shock está compensado y por lo tanto la presión arterial está normal. ¿Cómo me puedo yo dar cuenta entonces de que mi paciente está hipoperfundido? Por la función. Principalmente, por ejemplo, lo primero que dice la doctora, neurológico. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son uno de los signos clásicos de la hipoperfusión? Alteración de la conciencia. El paciente está somnoliento, está desorientado, está comatoso. Pero la presión arterial está normal. Sí, la presión está normal por los mecanismos adrenérgicos de compensación, pero a pesar de eso, las neuronas están ya edematizadas y con fracaso enérgico. Por lo tanto, ya empiezan a estar disfuncionales y la manifestación clara es la alteración de la conciencia. ¿Alguien va a decir, profesor, eso forma parte de los criterios del Quick-SOFA? Sí, justamente por eso. Por eso el Quick-SOFA incluye alteración de la conciencia porque es un síntoma muy sugestivo. ¿Qué otra forma nos podemos dar cuenta nosotros de que el paciente está hipoperfundido? Porque está taquicárdico, está bajo efecto adrenérgico. Entonces la presión arterial está bien, pero eso se debe a que para mantener el gasto cardíaco, como el volumen sistólico estaba bajo, el corazón aumentó la frecuencia cardíaca. ¿Se manifiesta como? Taquicardia. ¿Qué más? Frecuencia respiratoria. Sí, taquicardia y taquipnea. Vamos a ponerle liburia. ¿Qué más? Anuria. Eso, el paciente está olivúrico, porque los riñones dejan de recibir sangre. Y además recordémonos que cuando la volemia cae, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué hace la renina-angiotensina-aldosterona? Disminuye el volumen urinario, retiene sodio y con eso busca retener agua para mejorar la presión arterial. Entonces, por lo tanto, el paciente deja de ir. Está olivúrico. Por acá. Recuerden que hablamos de oliguria cuando se produce menos de 0,5 ml de orina por kilogramo. Eso ya es oliguria. Como decía el compañero, sí, piel fría, sí, pero no. Hay que tener un poquito de cuidado porque la temperatura cutánea va a estar determinada por el tipo de shock. ¿Sí? Si es shock hipovolémico o cardiogénico, sí, el paciente va a estar súper frío. Pero si es un shock séptico, el paciente va a estar caliente. Acuérdense del shock frío y del shock caliente que vamos a ver. Entonces
sí, si bien es cierto, en algunos tipos de shock la temperatura de la piel puede ser orientativa, en el shock séptico y en el shock anafiláctico la temperatura cutánea va a ser todo lo contrario. Entonces el paciente, en lugar de estar frío, pálido o cianótico, va a estar pletórico, colorado y con la temperatura elevada. Entonces la temperatura de la piel puede que no sea un muy buen marcador. El llenado capilar sí es un buen marcador, porque el llenado capilar se infecta en todos los tipos de shock por igual. Independientemente de la temperatura de la piel, siempre el llenado lo hacemos en las partes más distales. Entonces el paciente está colorado, pero tú le presionas el dedito y se queda pálido. Entonces el aumento, el incremento del llenado capilar es el tiempo de llenado capilar, es una de las manifestaciones de shock. Le vamos a poner. Pero eso ya también sería una etapa compensada. Sí, porque recordemos que la presión está bien, pero la perfusión a los tejidos ya está mal. Sí. Entonces, ¿cuáles son los criterios del Quick-Software? Son tres criterios que tiene el Quick-Software. Sabemos que si el paciente tiene 2 de los 3, está en riesgo de shock. Alteración neurológica. Alteración neurológica. Frecuencia respiratoria. ¿Ya? Y tensión arterial. Explicados y el porqué. Y el llenado capilar en adultos jóvenes será mayor a 2 segundos y en adultos mayores será mayor a 3 segundos. Usted tiene los principales signos clínicos del paciente. Sí, doctora, ¿cómo está el paciente? Está bien, doc. La presión bien. Está con 110/70 la presión arterial. ¿Cuánto está el glando? Eso está en 13. ¿Cómo está el llenado capilar? 4 segundos. ¿Ha orinado? No ha orinado desde ayer. ¿Está en shock? Sí. En shock, pero está en un shock compensado. ¿Qué quiere decir en ese momento? Si nosotros no intervenimos y no compensamos esto, el paciente va a llegar a esto y después a esto. Requiere el mensaje que les decía al principio de la clase. El shock no es igual a hipotensión. La hipotensión aparece en una fase ya tardía de shock, cuando las probabilidades de muerte del paciente han subido mucho. Pero alguien dice, pero a ver, profe, tiene razón todo lo que dice, pero ¿qué pasa si es que yo estoy valorando un paciente que de por sí ya tiene Alzheimer? Entonces no me puedo confiar de su alteración del estado de conciencia, porque él tiene la conciencia alterada siempre. O es un paciente que pues lo sacamos de la piscina y no sé si es que la frialdad y la dificultad del llenado capilar es por la hipotermia o si es porque realmente está en shock. Ahí podemos utilizar algunos parámetros de laboratorio para ayudarnos a reforzar las probabilidades diagnósticas de que sea shock. Viendo la fisiopatología del shock, ¿qué se les ocurre que como examen de laboratorio nos podría ayudar muchísimo a determinar el lactato? Habíamos dicho, shock es igual a hipoperfusión. Y cuando las células están hipoprofundidas, ¿qué hacen? Activan el metabolismo anaeróbico. ¿Y el metabolismo anaeróbico qué produce? Incremento de la célula. ¿Cuál es una de las principales manifestaciones de que mi paciente está en shock? La elevación de la célula. Entonces, quiero saber cómo está el paciente. Le voy a pedir un ácido. Entonces nos dice la bibliografía que cuando el paciente tiene más de 3 milimoles de lactato, tiene riesgo de shock, porque está hipoperfuso. Pero alguien dice, doctorita, mucho pidió, no hay lactato. ¿Alguna otra cosita que le quiera pedir? Una gasometría arterial. ¿Qué vamos a encontrar en la gas? Acidosis metabólica. Acidosis metabólica. No me mide directamente el ácido láctico, pero una acidosis metabólica con anión GAP elevado indica que es una acidosis láctica probablemente. Pero dentro de la gasometría sí hay un parámetro que me puede orientar respecto a si es que hay o no hay exceso de ácido láctico. La PCO2. Sí, ya vamos a ver eso. Bueno, sí, como ya están ácidos, lo tengo que llevar. ¿En estado ácido base? O sea, eso es de acidosis. Pero es de lo que usted me dice es la base exceso. No sé si ustedes han visto en la gasometría cuando van al hospital que al final del papelito les reporta un parámetro que se llama BE. Así, base exceso. ¿Ya? Entonces, ¿la base exceso qué es? Esta es la sumatoria de todos los aniones y cationes que alteran el estado ácido básico del paciente. Entonces, una base exceso mayor a -4 es sugestiva de shock
con acumulación de ácido láctico. Entonces puede ser que a veces yo no tenga directamente el ácido láctico para cuantificar, pero con una gasometría arterial puedo. ¿Qué voy a encontrar? Acidosis metabólica. ¿Cómo va a estar el bicarbonato? Bajo. ¿Cómo va a estar la base exceso? Bajo. Mientras más negativa esté, más ácidos están reteniendo el cuerpo, y por lo tanto yo puedo asumir que esto es una acidosis láctica como resultado de un estado de hipoperfusión. Entonces, ¿cómo va a estar la PCO2? Como le dijo su compañero, la PCO2 va a estar baja por la compensación, por la taquilla. Sí, está teniendo un signo indirecto de que el paciente está tratando de compensar en una hipoperfusión. ¿Cuánto? Menos de 32. ¿Ya? La PCO2 de menos de 32. Son todos signos indirectos, pero muy útiles al momento de valorar a un paciente. Entonces tú lees la gasometría del viejito y dices, si está con acidosis láctica, porque no me puedo fiar ni de la alteración de la conciencia ni del llenado capilar del paciente. Pero con esa gasometría tiene una acidosis láctica y por lo tanto shock por hipoperfusión. ¿Ya? Y bueno, de ahí obviamente ¿qué otros exámenes le puedo pedir al paciente aquí? Pues obviamente para ver el origen, una biometría, una troponina, un electrocardiograma, una glucosa, todo lo ¿Puede que... ser el examen de uricatina? Sí, pero la uricatina no te van a mostrar si el paciente está en shock o no, pero sí te pueden mostrar las consecuencias del shock, las consecuencias de la O sea, eso hipoperfusión. vendría a ser un examen en la fase progresiva. O sea, estos exámenes de aquí lo que te sirve es para ver si tu paciente está en shock o no está en shock. Luego, si tú quieres saber el origen del shock, ahí sí le vas a tener que pedir otros exámenes. Por ejemplo, yo quiero saber si es que es un shock hipovolémico. ¿Qué hago? Le pido una biometría, por ejemplo, y en la biometría veo que hay anemia aguda, es decir, anemia normocítica normocrónica. Tengo hemoglobina de 5.2 con volúmenes corpusculares medios normales. Entonces digo, mira, probablemente es un shock hemorrágico y el paciente esté con un sangrado digestivo. O sea, perdón lo que le cambié. Pensar que en el shock hemorrágico vendría ahí a estar mandando un tiempo de coagulación. Claro, plaquetas, fibrinógeno, tiempos de coagulación, etc. Quiero saber si es un shock cardiogénico. Electrocardiograma, troponinas, ProBNP. Quiero valorar si es un shock obstructivo, una angiotomografía, una radiografía del tórax o un ecocardiograma. Quiero ver si es un shock séptico, procalcitonina, PCE. La procalcitonina si estaba en más de 2, quiero, pero en el afiláctico ese es urgente y siempre tiene un desencadenante claro. La doctora que califica los camarones dice, chuta, ha habido camarones ahí en la salsa y no me di cuenta, me comí. Se cerró la glotis, hipotensión, vasodilatación y todo eso. ¿Ya? En el shock neurogénico casi siempre hay algún antecedente, por ejemplo, de trauma medular, accidentes de tránsito, caídas, etc. Entonces, esos exámenes que estamos revisando ahorita no me sirven para diagnosticar nada. Lo único que me confirman es si el paciente está en shock o no está en shock. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, ¿sabes? ¿Lo hicimos? Sí. Sin montes. Sin montes. ¿Ya? Vamos a hacer un break de 5 minutos. 5 minutos.